Bienvenidos a un podcast de animación. Yo soy Marín Boboy. Yo soy Paminga Queen. Y yo soy Ivin Notoy. Y en este podcast hablamos de animación, tanto como profesionistas de la industria como pues aficionados que somos al género, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una dinámica un poquito diferente. Como ustedes saben, usualmente hablamos de películas o de series en particular, pero ahorita vamos a hablar más que nada de una corriente animacística que, que bueno, tuvo un cierto impacto en una época determinada, en concreto en los 90s, que es cuando nosotros éramos niños. Y bueno, fue una especie de choque cultural porque eran las primeras veces que incursionaba el anime en América, en Latinoamérica en particular, y eso provocó, por un lado, en los niños una absoluta obsesión y un gusto por el género que sigue aún al día de hoy. Pero por otro lado, sobre todo en los adultos, provocó como un choque, ¿no? Como un cierto rechazo. Y pues eso evolucionó en, bueno, a lo mejor en este episodio vamos a explorar un poquito como todas las consecuencias que eso tuvo, ¿no? Como todo lo que se decía en ese momento, que si el anime hacía mal por una u otra razón y bueno, pues también de alguna manera como las consecuencias que eso tuvo, ¿no? Y las influencias en la animación y en el anime posteriormente. Y para eso el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es la primera invitada que tenemos en este podcast. Ella es Eli Carranza y es maestra de profesión y tiene una maestría en docencia. ¿Me equivoco? Poquito. Ok, perdón. Es una Bueno, es que estás aquí para corregirme. Dile que deje de decir Pero con mucho tonterías. cariño, como la maestra que soy. Es una maestría en arte, pero la línea de investigación es justamente en procesos de educación. Wow. Súper. Bienvenida, Eli. Sí, bienvenida. Gracias. Me gusta estar aquí. Sí, Gracias muchas por gracias invitarme. No, a ti por aceptar la invitación. Qué chido tenerte aquí. Y bueno, pues a lo mejor podemos empezar por dar un poquito un contexto de cómo llegó el anime a México en particular y bueno, a Latinoamérica en general. Estamos hablando de que, bueno, Japón viene produciendo caricaturas casi que desde el principio de la animación, ¿no? Hay que tener cuidado con el uso de la palabra caricatura, porque muchas veces el término caricatura se infantiliza, ¿no? Se usa para hablar de contenido más para público infantil. Y justamente creo que esos son los principales factores por los cuales genera que mencionabas con los adultos, que el anime nunca ha sido con vistas a que sea un público infantil el que lo consuma, o al menos no todo. Y es algo que desde el inicio hay que entender esta cultura japonesa con relación a la animación, donde para ellos realmente es una herramienta para contar historias, para compartir emociones, distinto a Occidente, donde en Occidente es más bien este canal para hacer marketing, para tener publicidad en los canales, para tener a los niños ahí atentos y que hagan que sus papás compren cosas, ¿no? Entonces desde ahí ya tenemos una división de lo que se entiende como animación para estas dos regiones del mundo y que justamente al llegar aquí a Occidente el anime pues no se entendió del todo y causó este choque de ideologías. Aunque yo voy a diferir un poquito, Marín Boboy, porque si bien, sí tienes razón, el anime pues sale también como consecuencia de em, manifestar, pues ahora sí que todas las problemáticas que tenían en Japón y digamos se utilizó desde un inicio también como para un público más adulto y que incluso pues digamos que sus orígenes van desde la parte del adoctrinamiento de cómo era la sociedad, o sea, por ejemplo, las primeras animaciones registradas más o menos en Japón son como alrededor del inicio de los 1900, justamente en esta época de la Primera, la Segunda Guerra Mundial y era pues cuando justamente la sociedad de Japón empezaba a crecer y empezaba a tener este cierto poder, en donde pues tuvieron diferentes guerras, no voy a decir tanto, o sea, qué países, porque si no me voy a ir por otra rama,
no quiero dar datos incorrectos, pero bueno, empezaron a tener mucha conquista y mucha fuerza, y por lo mismo empezaron a generar esta cultura de nacionalista, ¿no? Y que por medio de estos dibujos animados, pues empezaban como a generar o a mostrar esa imagen. Más tarde, también se empieza a utilizar como un marketing, más que como para la parte de entretenimiento y todo. Y después ya, o sea, una vez de que pasa la Segunda Guerra Mundial y caen, empiezan a usar el anime como para tratar de volver a generar una nueva imagen de renacimiento, en la población que justamente estaba muy herida por pues toda la cuestión económica, por lo de las bombas y así. Y empiezan a tomar, pues, si bien temáticas que también eran como para los niños, para mostrarles qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal, pues también para mostrar una imagen a su población adulta, ¿no? De qué es el Japón y qué es ahora. Y bueno, tiene toda una evolución y una historia bastante larga, que digo, también no solamente era exclusiva de adultos, sino también para niños. Claro, pero la intención era distinta, ¿no? O sea, la idea de por qué las caricaturas de Occidente orientada a niños tiene su función, es una función distinta a la que en Oriente se buscaba, que como tú dices, era como resurgir de lo que había pasado después de las bombas atómicas. Y acá en Occidente era literal, hay que hacer a He-Man para vender juguetes. Hay que hacer Pero Thundercats para vender juguetes. O Pero no sea, necesariamente, ¿o sí? Porque siento que también no estuvo esa imagen en los 60s o incluso antes, por ejemplo, con estas caricaturas en contra de los nazis en Estados Unidos, en donde pues justamente habían, creo que hay un capítulo incluso, ¿no? Con el pato Donald y Hitler. pero es que ahí estamos hablando, es que justamente ahí está la diferencia principal, porque es el término caricaturas y el término animación. Y no, justamente ahí los estás mezclando ya, Ok, porque ajá. toda esa animación que hubo por parte de Disney fue propaganda justamente durante la Segunda Guerra Mundial y en gran parte Disney lo hizo para no quebrar, porque se habían ido muchísimos artistas a la guerra, o sea, acababan de salir de la huelga más grande que tuvo Disney en ese entonces, y necesitaban tener ingresos de alguna manera, y ahí fue el gobierno que financió a Disney para hacer estas animaciones de propaganda antinazi y proguerra para apoyar a toda la milicia estadounidense. Entonces hay todo también un contexto súper distinto, pero yo me referiría más bien a las caricaturas de televisión, todo lo que ya salía dirigido a home entertainment, por así decirlo. Perdón, Eli. No, 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 más pensaba mientras les escuchaba explicar el contexto que creo que algo que tienen en común es como pensar que la animación no es un género, pues, ¿no? Es una forma de presentar las historias visuales, que no necesariamente es un género, porque dentro de animación pues puede haber terror, pues puede haber dirigido a un público infantil, pero puede haber dirigido a un público adulto. eh, entonces, bueno, la animación es, digamos, como un conjunto de herramientas que ayudan, pues, a presentar una serie o una película o un cortometraje, pero eso no significa que sea un género ni que necesariamente sea infantil, ¿no? Sino que, pues, se puede versatilizar. Y con base en lo que ustedes dicen, pues, que ha estado atravesado por diferentes cuestiones de contexto, de necesidades, pues, de consumo, comerciales, de mercadotecnia, o que han respondido a diferentes situaciones o problemáticas globales. Y, bueno, era como lo que yo recuperaba de lo que ustedes decían. Ujú. Sí, justo creo que esa confusión fue lo que causó que las cadenas de televisión mexicanas y latinoamericanas que estaban buscando contenido para niños, vieron que había animación japonesa, bueno, o sea, estaban buscando de dónde sacaban, ¿no? Y por lo general traerse propiedad intelectual de Estados Unidos resultaba caro, contrario a las caricaturas japonesas, bueno, no, perdón, la animación japonesa de ese tiempo, que voltearon a ver y dijeron, mira, pues son monitos, se mueven, están chistosos, nosotros necesitamos contenido para niños, pues traigámonos eso, ¿no? Y justo fue lo que comenzó a pasar, que dio inicio a todo este choque cultural, ¿no? Ujú. Que ahí fue justamente el papá de Emilio Azcárraga, ¿no? Cuando estaba en Televisa y justamente fue el que necesitaba cubrir este hueco de contenido y es el que empieza a traer todas estas series japonesas a América. Y por eso permeó tanto en Latinoamérica, porque Televisa realmente como televisión, pues siempre ha tenido una presencia muy importante en toda Latinoamérica. Sí, es Mi justo. pregunta aquí es que, o sea,
¿cómo es que empezó a tener esta expansión, Japón? Por ejemplo, porque no solamente fue en América Latina, sino también en países como Francia y España, que no sé, es lo que conozco, tienen también una influencia igual de grande que en México, por ejemplo, respecto a estas caricaturas como Dragon Ball, como Los Caballeros del Zodiaco, Pokémon, etcétera. ¿Qué es lo que hizo que vendieran o cómo fue? Yo creo que justo como dice Iván, era la necesidad de contenido televisivo y que uno es muy caro producir, entonces solo países clave como en este caso Estados Unidos, que eran de los mayores productores, pues eran capaces de producir su propio contenido. Y dos, importar contenido de Estados Unidos era más caro que importar el japonés. Entonces, muy probablemente muchas televisoras se inclinaron hacia importar lo más barato para implementarlo y poder tener contenido en sus Claro. horas. Y otro factor a lo mejor es que Japón producía y siempre ha producido muchísima animación, ¿no? Porque claro, Mm, también países en Europa o la Unión Soviética en su tiempo producían animación, pero ni mm. de chiste el volumen Ujú. que Japón, ¿no? Entonces, pues tenías muchísimas opciones de cosas que importar de Japón, contrario a la Unión Soviética que tenía solo su propia versión de Tom y Jerry y a lo mejor otras cosas que, que nunca conoceremos, ¿no? Pero sí, Nun sin duda creo que es otro factor. ¿Nunca llegaron a ver los cuentos animados rusos que luego salían en el Canal 11? No. ¿No? ¿Tú No. sí, Eli? Sí, que aparte los fondos no se movían, ¿no? Eran como estáticos. Ajá, pero era como todo muy floaty, como muy muy delicado, o sea, las ¿A poco? princesas o las reinas, por ejemplo, Ajá. hablan de la Sirenita o tienen la historia de la Reina de Hielo, ahora sí que su Frozen, Sí, sí, y sí. y cómo se movían, y era así todo el tiempo, era Todo muy. ajá, Órale, Sí, sí, las voy a recuerdo. Y eran puras buscárselo. princesas prácticamente, ¿no? Recuerdo muy bien sí, Blancanieves y La Cenicienta, o sea, pero las versiones como de los hermanos Grimm o de Charles Perrault, o sí. sea, como esas versiones más apegadas a los cuentos originales. Sí, me acuerdo mucho el de La Sirenita, porque ahí sí la muestran justamente de que, se termina derritiendo, se termina convirtiendo en espuma, porque sí la cambia el príncipe. Wow. Creo que Oye, hay el que buscar 11 esas versiones. Están sí, y luego hasta me chidas. salen en Facebook, así, como que suben los videos animados y digo: "Guau". Siento que el 11 era un canal que importaba mucha animación europea, porque también estaba Babar, Ujú, estaba Madeline, ujú. Ah, el sí. Una Conde vampira, MacPaula. El pingüino el horrible, es que a mí no me Pingu. gustaba. Estaba bien padre Los Pingu. Moomins, que era finlandesa, bueno, Mm. es Mm. Una mosquita. Había también una caricatura de una mosquita. no me acuerdo de esa. Pero sí, el 11 como que se había encaminado más hacia ese lado, pero, pues, lo más comercial era el 5 el 7 al menos en México, y pues sí, era contenido de Japón. Sí, y ahí teníamos justo Dragon Ball, Ranma y medio, Caballero del Zodiaco, Escaflón, que fue de lo primero que estuvo por acá, ¿no? Bueno, precediendo Heidi, Candy Candy. Candy Candy. Sí. Sí, sí, justamente creo que eso es un punto importante a mencionar que previo a los noventas ya había caricaturas japonesas, pero el género era muy distinto, ¿no? O por lo menos pues sí, todo, el pace, los personajes, las historias eran como mucho más lentas, como mucho más, suaves, como que no, o sea, los conflictos siempre eran. No, hombre, eran supernovelas. No Es que tenía es Sí. lo que te nada iba de a decir. suave. Es que es lo que te iba a decir. No habían villanos per se, no habían personas horribles queriendo conquistar No, el mundo, sí. ¿Estamos pero hablando de anime? Estamos no, hablando no, 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 no. de Heidi, de Candy Candy, de No, Remy. pero sí había villanos, o sea, en Sí, sí, Candy sí. Candy la madrastra la quería mandar a México y Candy lloraba porque no quería ir a México, la querían No, vender. no. Pero es Sí, que más bien y eran conflictos más realistas. O sea, no, Justo. no era vino el alien a destruir el planeta. Era estoy okey. teniendo mi conflicto humano en este contexto que sí es viable, donde me van a mandar a México a vivir. ¿Qué pedo? ¿Sabes? Eran villanos, pero más realistas. Sí, Y que justo igual eso. heredaban, No, 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 dale, dale. y que igual heredaban como de un cierto tipo de narrativa, ¿no? Este drama que creo que comentó Pam,
muy melodramáticas estas historias, pero no nada más las que eran como realistas. O sea, sí pienso en Candy Candy, que no sé de verdad cómo alguien podía tolerar ver un episodio seguido de Candy Candy, ¿no? Pero pienso como en esto y luego lo traslado, por ejemplo, a Sailor Moon, que también, aunque es fantástica y luchan y los villanos son, pretenden dominar al mundo, también tiene como este toque como muy melodramático del amor que no se puede conseguir y que esto se va viendo en otros tipos de narrativa que también pues como que voltean hacia esta idea de chico quiere a chica, hay situación que no les permite estar juntos, pero superan este conflicto, ¿no? A la vez que van superando los otros conflictos que les plantea su universo. Ujú. Sí, y creo que justamente desde entonces ha ido evolucionando mucho la narrativa dentro de la animación oriental, ¿no? Específicamente centrándonos en la oriental. Porque también antes, a pesar de que sí había mucho contenido, no había como la cantidad que existe ahora en día. Claro. O sea, ahorita abro el Crunchyroll y digo, no manches, ¿qué es todo eso? No, me canso nomás de scrollear a ver qué hay y es como, nomás conozco una cosa de cada 20 que hay. En general, la cantidad de contenido que hay hoy en día es bastante. Siento Ujú. que hay una saturación de esto. Sí, hay una sobresaturación. Y en los Ujú. 90 era, los identificabas todos lo que había en televisión y lo que Ujú. había de acceso. Y eran historias, pues si tenemos esta versión más melodramática, tenemos esta versión un poco más de fantasía, que incluso los mismos Caballeros del Zodiaco, aunque era una serie de mucha acción y mucha sangre, tenía su carga de drama y de melodrama durísima también, muy, muy Claro. cañón. Y creo que en parte eso fue un factor que le permitió a Dragon Ball ser esta serie tan exitosa como lo fue. Porque originalmente Dragon Ball era mucho más comedia y aventura. Era mucho más ligera, era mucho más tranquila de recibir. Podías ver más de un episodio sin problema, porque no tenía esta carga tan melodramática, no tenía estas peleas tan gráficas. Eran más peleas chuscas, eran más situaciones de comedia, hasta incluso como chistes más pervertidones. Y todo Dragon Ball era eso, 100%. Ya cuando va terminando y empieza Dragon Ball Z, ya se empieza a hacer mucho más de acción. Y creo que en parte fue evolucionando con la misma audiencia que lo iba viendo, donde más de Claro. niño, pues siendo comedia, pues te divertías, bla, bla, y ya que eras pues un poco más adolescente y ya te empiezan a mostrar al Goku mamado y súper poderoso y así, dices, no manches, qué chido, ya creció y ahora sí se agarra madrazos. Y como que fue creciendo dentro de la misma audiencia que lo iba viendo, pero ya después se quedó muy clavado en acción con un tinte de comedia, pero casi que 80% acción, ¿no? Claro. Sí, y algo interesante es que creció tanto con la audiencia como individuos, como dices tú, que primero como niño lo veías y era una cosa y conforme te ibas haciendo adolescente iba madurando y se ibas entrando más en peleas, pero a lo mejor también un poquito con los tiempos, ¿no? Un poquito a lo que decíamos que las caricaturas previas como Heidi, Candy Candy eran como más contemplativas, más lentas, a lo mejor Goku al principio, bueno, Dragon Ball al principio era un poquito así también, ¿no? Como que llegaba a su casita y a lo mejor era otro planeta y era interesante por eso, ¿no? Porque era diferente y era original, pero también yo me acuerdo que eran varios episodios de Goku solamente entrando a su casita y teniendo como que su día a día muy normal, ¿no? O bueno, normal para él. Es que era mucha más aventura. O sea, tenía un elemento mucho más de aventura, de conocer justamente, como tú dices, el mundo donde existían ellos, y los dinosaurios, y la tecnología, y el gobernador que era un perro. O sea, eran No me acuerdo ciudadanos del gobernador. animales. Ujú. Y justamente en Dragon Ball como que empieza a desaparecer todo eso muchísimo, y se centra ya solamente en los conflictos, en los supervillanos, en los superpoderes y en la superfuerza. Ya. Pero ya Y, tenía como toda esta audiencia que había crecido. y justo quisiera aprovechar para preguntarles, ¿qué creen ustedes? Y ahorita que estamos hablando en particular de Dragon Ball, ¿qué fue lo que lo hizo tan trascendente, tan querido, tan entrañable? Eh, pues al punto que hasta la fecha se sigue viendo, ¿no? Para mí era el horario, porque es que justamente estaba en el horario en que los niños o niñas salían de la escuela
y era la hora de la comida, ¿sabes? ¿Y qué es lo que hacían en la casa generalmente en muchas familias? Pues ponen la tele a la hora de comer. Y pues que era, o sea, y como hay un niño, una niña ahí presente, pues le ponían caricaturas en algunas casas, digo, no todas, pero, o sea, siento que era muy accesible, estaba en horarios que eran como clave. Sí, pero fíjate que yo tenía que verlo a escondidas. O ¿En sea, serio? sí, a mí me prohibían ver Dragon Ball. Y no era a la hora de la comida, porque a la hora de la comida justamente era estar en la mesa de la cocina Ujú. todos juntos, y ya después de comer era que estaba Dragon Ball, y era que me tenía que esconder para poder verlo. Y cuando venían a cambiar el canal, ¿no? Como si estuvieras viendo algo prohibido de, no, estoy viendo, sí, la hora pico, que estaba peor. Cuan Pero con tal de que no fueran las caricaturas chinas diabólicas, lo que sea era bueno, ¿no? es cuando descubres el botón de skip en el control de la Ajá, tele. ajá. Sí. Y, y es muy curioso porque yo tengo vagos recuerdos de haber visto Dragon Ball. O sea, sí vi mucho Dragon Ball, pero vi más Dragon Ball Z. O sea, como que ya en mis años conscientes de lo que consumía, fue más Dragon Ball Z que Dragon Ball. Ujú. Y justo me acuerdo cuando se estrenó Dragon Ball Z 2. O sea, cuando terminan la saga de la pelea con Cell, que está Gohan, que es el hijo de Goku, y la parte cuando ya crece, me acuerdo que nos juntamos todos los vecinos de la cuadra para ver el primer episodio de esa Wow. saga de Dragon Ball. Y es muy curioso porque todos los vecinos de la cuadra éramos mi hermano, 3 vecinas, 2 vecinas, otras 2 vecinas, una vecina, o sea, eran puras mujeres y mi hermano y yo, y todos ahí metidos en una casa viendo el nuevo episodio de Dragon Ball. ¿Y eso también escondidas o ahí ya los dejaban? No, ahí ya estábamos más en, pues, secundaria, creo. Fue cuando se estrenó eso. O finales de Que primaria. también es el fenómeno interesante de, o sea, no buscaban, no teníamos el streaming, ¿no? Entonces tenías que esperar a Ajá, que saliera en la televisión. sabíamos Yo esperar. sí, sabíamos esperar. Y sabíamos ser como bien resilientes si no podías ver el capítulo, porque pues ya no lo ibas a ver, ¿no? O sea, Ujú. Ajá. era como de... Sí, yo me encuentro mucho en lo que platica Mario, porque yo veía Dragon Ball a escondidas con mi papá, los dos a escondidas de mi mamá. no. Wow. Guau. O sea, mi mamá tenía prohibido que viéramos entre varias series Dragon Ball, y mi papá y yo la veíamos a escondidas. Y yo creo que me llegué a perder muy pocos capítulos de esa serie. Y después dije en algún momento, ay, ahora que ya hay streaming, la voy a retomar. Y luego vi la cantidad de capítulos que son y dije, no, jamás en la vida me quedaré con el recuerdo de infancia, pero sí, o sea, nada más evolucionó como el tipo de narrativa, también la manera de consumirlas, ¿no? Ujú. Ujú. Que es otra cosa interesante. Sí, yo me acuerdo Órale. que luego tenía las clases, no sé, de natación o lo que sea, y agarraba la VHS y ponía a grabar el episodio de Dragon Ball. Ay, guau. Ajá. Cuando regresaba lo veía, y yo creo que borré una cantidad de películas que no debí de haber borrado con tal de grabar los Los episodios recuerdos de de tu Dragon infancia Ball. que tu Sí, mamá grabó. o sea, literal creo que sin querer ahí fue cuando borré. Yo de niño fui a Chabelo y ¿Neta? Eso sí, no sí, sí, sabía, no manches. sí. No me ¿Qué te acordaba. Terminamos el llevaste? episodio, me llevé una dotación de yogur chiquitín, un osito de peluche que brillaba en la oscuridad, que me daba miedo, y 500 nuevos pesos. Pero, ajá, eran nuevos pesos No, todavía. no, rico, eras Sí, millonario. sí, sí. Y estoy casi seguro que borré esa grabación de Chabelo con Dragon Ball. Wow. Y a la fecha no hemos encontrado el maldito video de Chabelo y nadie de la familia sabe No. dónde está. ¿Pero no los marcaban con plumón en la tapa o algo? Ay, éramos niños, Iván, y Ajá, éramos supongo que agarrabas Pero, la cinta, decías: "Ah, una cinta", y la ponías, ¿no?, ajá, a grabar. Ajá. pero ¿cómo sabías qué película? O sea, por ejemplo, es que no sabía. ya, o sea, Era nomás la Se ponías y convertía ya. en Dragon Ball, y era lo importante. Pero si luego querías ver un capítulo de Dragon Ball, ¿cómo sabías en cuál estaba el capítulo que querías ver? No, es que era solo para verlo después de regresar de tu actividad del día.
O ¿Y por sea, qué no reusabas? sobreescribías el mismo cassette una y otra Ah, vez. Ujú. Ya, ok. no Ok, había ok. necesidad de almacenar información a lo imbécil como hoy en día lo Como ahora hacemos en con día. el celular. Sí, 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 o con tus discos duros extraíbles en todas Sí, partes. Qué locura. Y sí. bueno, em, ahorita que, Eli, ahorita que estabas comentando lo de cómo tu papá veía contigo Dragon Ball y tu mamá no quería que la vieran, me surgió una pregunta que creo que nos conecta con la siguiente parte, que es, ¿por qué crees que tu mamá no quería que la vieras y por qué crees que tu papá sí? Siento que estoy exponiendo aquí a mis padres, pero bueno. Este podcast va a Am, evolucionar, se va a convertir ahora en trapitos al sol familiar. No te apures, aún todavía No, no tenemos tantos seguidores, entonces. No se van a enterar. la pregunta va más por el lado de, es que la audiencia está, o más bien los papás estaban muy divididos, ¿no? En ese sentido. O sea, había los que decían, sí, no hay problema, lo entendían como caricaturas y a lo mejor no tenían problema en que sus hijos los vieran, pero estaba también la parte, y yo también aquí voy a ventanear un poquito a mis papás, yo también lo tenía prohibido y vamos un poquito a la temática o lo que dio la idea de este episodio, que es los adultos en ese entonces pensaban que estas caricaturas eran del diablo, así literalmente se referían a ellas, las caricaturas del diablo, porque son chinas, ni siquiera distinguían entre China y Japón, son chinas, y en ese entonces había mucho como pues varias creencias, ¿no? Que eran satánicas, que por los colores que utilizaban generaban epilepsia, como todas estas leyendas negras, vamos, de estas caricaturas, que en ese momento pues era creencia común, ¿no? Por lo menos en la mayoría de los adultos. Es que era una retórica que venía de la iglesia, y permeaba mucho en la familia. Y a partir de ahí también luego salían las notas periodísticas. Me acuerdo mucho de un artículo que se ponen a describir lo que significa cada nombre de los personajes de Dragon Ball. Y sería así como Piccolo Dynamaku, el rey de las tinieblas, y es el demonio rey que controla sobre todos y no sé, como que se mete. Que también el mismo Dragon Ball nos ayudaba con Mr. Satan, ¿no? Y Ujú. tienes un episodio entero gritando todos, Satan, Satán, Satan, Satán. Satan. Y tú que así, muy Mr. Satan era el tranquilito. personaje menos dañino de la vida, ¿no? Ya sé, bueno, O sea, era un intentando hacer daño lo lograba, pues. Claro. así. Pero el daño que ocasionaba era que todo el capítulo no pasaba nada interesante y justo cuando tu mamá entraba a tu habitación, escena, Satan, Satan, Satan. Y los papás era como de, ¿qué diablos estás viendo? ¿No? En el caso particular de mis papás, a mi papá siempre le ha gustado mucho el cine o las historias de acción, entonces la parte de la violencia, como que él sentía que era algo que me podía explicar, ¿no? O sea, que era explicable, y a mi mamá no, la violencia era como un rechazo, como está muy pequeña para andar viendo esa violencia tan gráfica. Y mi papá no estaba tan de acuerdo y era como de, bueno, se la puedo explicar, no pasa nada. Pero había otros productos en los que ya se trataban temas que tenían que, bueno, que atravesaban más cuestiones de identidad de género, cuestiones de orientación sexual, cuestiones de otras cosas que como ya ninguno de los dos se sentía como con las posibilidades de explicarme, entonces eso sí estaban como negados, ¿no? Y no tenía entrada por ningún lado. Yo se lo atribuyo, sí, al hecho de que pues venían de un país, creo que México está como muy marcado por Estados Unidos, ¿no? O sea, México hereda mucho de la manera de pensar, de, digamos, como del occidentalismo acérrimo de Estados Unidos. Y entonces, pues al final de cuentas, este estilo de animación venía de Japón, que si bien no era China, como decían, pues seguía siendo como un país del que su cultura y su forma de vida no estaba como tan socializado, pienso, en aquel entonces, o que no estaba como, sí, no lo sentíamos tan cercano. Ha habido muchos discursos muy dañinos de Estados Unidos hacia ciertos países de Asia, y entonces creo que también eso permeaba en la sociedad, ¿no? Y entonces había discursos de que por ser de un país de Asia, pues era necesariamente dañino, ¿no? Por un lado. Por otro lado, creo que también Mario tiene un gran punto, y es que México tiene una sociedad que es sumamente apegada a los valores tradicionales de la Iglesia Católica. Y Sí. entonces,
pues eso va muy en contra de discursos que en muchos productos de animación japonesa pues son muchísimo más relajados, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empecé a ver Sakura Card Captor, que ya no estaba tan pequeña, pero pues no era todavía una adulta, y me llamaba mucho la atención la manera como tan relajada con la que trataban como la atracción hacia otras personas, ¿no? Que era indiferente de si te gustaba una mujer, te gustaba un hombre, y ni siquiera había una necesidad de explicarlo, así era. Y eso era algo que desentonaba mucho con la manera de pensar aquí en México, que como en Sakura Card Captor era muy sutil, pues no generó tanto revuelo, pero no sé si a ustedes, pero a mí me super prohibieron Ranma y medio en mi casa, ¿no? O sea, Sí, era sí, como sí, Totalmente. sí. el no más, no, ni siquiera la violencia de Saint Seiya era tan criticable como el hecho de que un vato se convirtiera en morra después de un baldazo de agua, ¿no? Eso sí era Sí. como de, wow, 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 A mí me, persínate y sor- vete a tu casa a rezar. a mí me sorprende todavía mucho de que, pues, Japón es una sociedad muy cerrada y muy misógina. Y me sorprende que traten tanto estos temas, ¿no? Como mencionas, y que lo traten como algo muy tranquilo, cuando pues en la realidad ha habido muchas críticas, tanto a la comunidad como a las mujeres, y que hoy en día todavía es muy marcado en algunas culturas de Asia también, no solamente en Japón. Eh, pero pues sí, sí puedo recordar de que en algún momento es que en mi casa, pues, generalmente mis papás trabajaban, entonces no estaban cuando, pues, yo veía todo este contenido. Y quien lo veía conmigo era una hermana de mi mamá, y esta tía, pues, la verdad no me decía nada, y lo veíamos juntas y también se reía, lo disfrutaba mucho. Y me recuerdo que alguna vez mi mamá, descansó entre semana y me vio viendo Ranma y medio, y justamente sale Ranma convertido en mujer, y me dijo: "¿Qué estás viendo? ¿Qué es eso?". Y me acuerdo que me dijo: "Cámbiale", y yo así de: "No lo voy a cambiar", o sea, ya llevo no sé cuántos capítulos, y como que mi mamá también se dio por vencida porque dijo: "Pues ya, o sea, ¿qué le prohíbo, no? O sea, de todas maneras lo va a seguir viendo". Y pues sí, y lo mismo me pasó con los Caballeros del Zodiaco. Creo que en mi caso fue más que nada por esta tía, porque ella también empezó a coleccionar las tarjetas. Bueno, no las tarjetas, las estampitas que luego comprabas en la papelería para llenar tus álbums. Los de Un Panini. salvo. No sé de qué marca, pero había unas de los Caballeros del Zodiaco, y me acuerdo que ella las compraba y se ponía a dibujar o a copiar las imágenes, y me acuerdo que por eso me gustó mucho dibujar, porque, pues, ella me decía: "Ah, mira, puedes copiar esta tarjetita", y ya me ponía yo ahí a copiar mi ilustración, y por eso me gustaban mucho los Caballeros del Zodiaco. Y luego con ella, pues, discutíamos de que: "Ay, ¿quién está más guapo?", ¿no? Pues, "Ay, no, este es mi novio", y así, ¿no? O sea, pero, o sea, para mí fue como una relación un poco diferente, y creo que mis papás preferían que yo estuviera viendo la tele a que saliera. O sea, para ellos de que yo saliera a la calle y anduviera de vaga era como un no, pero que me quedara a ver tele y no importa, mientras me quedaba viendo tele estaban como contentos. Entonces, Sí, mientras ellos estaban afuera trabajando, ¿no? sí, yo creo que era por eso su preocupación, ¿no? Ujú. Sí. Algo muy interesante de lo que dijiste ahorita, Pam, es como esa, ¿cómo se puede decir? Disonancia en Japón entre lo que es aceptado por la sociedad en la vida real contra lo que plasman en sus historias, ¿no? Porque Sí, justamente en sus historias como que se dan mucho la libertad de explorar, de manifestar como diferentes cosas, y en su día a día son como muy, ¿cuál es la palabra? Como cerrados, ¿no? sí, sí, cerrados, o sea, estructurados en sus interacciones humanas, Son muchas cosas. socialmente ineptos. O Sí, sea, porque incluso es de que hay locales donde vas para que te abracen y sí, pagas para que te abracen. sí. Y como que esa interrelación social en Japón se, se intercambió muchísimo por su trabajo duro, por, por este crecimiento que tuvieron que hacer después de la Segunda Guerra Mundial. Y es bien curioso que a la fecha todavía sigue habiendo como muy latente esta presencia de trauma colectivo de la Segunda Guerra Mundial en Japón. O sea, el Sin hecho de duda. que en todos los animes del mundo cualquier podercito se hace una bomba atómica no es casualidad, ¿sabes? O sea, es de que siguen traumados colectivamente muy cañón después de eso. Y siento que todavía está muy permeado como este miedo social, como de, no sé, tal vez generar un cierto nacionalismo o no sé qué sea que les afectó tantísimo a ese grado,
que se ve reflejado 100% en su sociedad. Ya, pero como yo lo entiendo, sí es cierto, tiene muchos traumas, pero son dos traumas distintos, el de la guerra con el tema de interacciones sociales, específicamente de pareja, ¿no? Lo que me explicaba un amigo que vive en Japón es que durante siglos la manera en la que las personas se casaban en Japón era por matrimonios arreglados. Y ahorita eso desapareció, ya no hay matrimonios arreglados. Sin embargo, ellos nunca desarrollaron la habilidad para interactuar con personas del otro sexo o de cualquier sexo para pues entablar una relación sentimental, ¿no? Y por lo mismo de su forma de ser, que son como muy Reservados. reservados, sí, a lo mejor, pues es todavía más difícil para ellos, ¿no? Sí, Pero, es bien curioso eso que mencionas, perdón, pero no, no, dale. justo como que es más común que las mujeres allá son las que ligan a los hombres y los hombres son así más de, ay, no, qué miedo. O sea, ajá, porque un amigo de aquí de Guadalajara consiguió trabajo en Japón y su ahora esposa literalmente lo ligó a él en de que ella y sus amigas se iban a los tours a ligar extranjeros porque los japoneses decían, no, es que ellos no tienen nada de como de iniciativa de hacer las cosas. Y allá como que son mucho más activas las mujeres en ese punto. Y eso que mencionas también es súper interesante de que pues antes era puro matrimonio arreglado y no tuvieron ese, esa cuestión de desarrollar esa habilidad social de pues generar una relación real entre dos personas, ¿no? Y Que también se es me hace interesante curioso. lo... No, adelante, Pam. No, adelante, no, 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 está bien. Iba a comentar que esto que dice Mario también me hace pensar que al final de cuentas, pues el arte o la expresión artística, pues es un catalizador para pues el contexto, las situaciones que se viven, ¿no? Y el hecho de que haya como conversaciones sobre ciertas temáticas en estas expresiones de animación tiene sentido. Por ejemplo, sí es un Japón muy restrictivo a lo mejor en ciertas cuestiones, pero también el movimiento feminista, por ejemplo, es muy fuerte en Japón, ¿no? Y han tenido como varios empujes importantes. Por ejemplo, hace un par de años las mujeres empezaron a empujar porque ya no tengan que llevar tacones, ¿no? A los trabajos, porque les dificulta como cierta movilidad básica. Pero también en términos de lo que se espera, como el estereotipo de lo que se espera de una mujer esposa, ama de casa, madre, etcétera, empezaron como un montón de mujeres a decir, bueno, pues no nos casamos, ¿no? Y empezó a aumentar muchísimo como el índice de mujeres solteras que decidían como no tener relaciones con otros varones. Y eso pues obviamente tiene un impacto en un montón de cosas, Ujú. entre ellas pues la pirámide poblacional, ¿no? De un Sí. Claro. país. Entonces, creo que sí puede ser también estas expresiones de animación, pues una manera de enseñar o de protestar o de posicionarse ante un contexto que, como decía Pam, es pues restrictivo, ¿no? Y tiene como sus complejos en cuanto a la interacción social, como dicen Mario e Iván. Sí, a mí se me hace, bueno, no sé qué habrá pasado o cómo sucedió que siento que justamente después de esta Segunda Guerra Mundial y que cayeron, en algún momento cuando pues la economía de Japón empezó a incrementarse y empezó a mejorar, pues empezaron a salir también ya nuevos grupos de protesta, ¿no? Y como que en algún momento, si bien no eran hippies, eran como algo similares y había ciertas libertades y todo, y como que no sé, había como cierta manera más extrovertida de ser de ellos para hacer todas estas protestas, justamente porque como Japón se había industrializado mucho, había mucha contaminación y estaba generando también muchas problemáticas en cuanto a salud y que pues el gobierno quería ocultar, pero pues la misma sociedad dijo, no, no puedes estar haciendo esto, ¿no? Y que trataron de reflejar de que ¿qué estamos haciendo ahora por el ambiente, ¿no? Nos está matando, nos está afectando y pues empezaban a hacer estas protestas. Pero después, no sé en qué momento se vuelve como a revertir y empiezan a hacer otra vez como, pues, esta forma, ¿no?, restrictiva, eh, pues sí, de que la mujer en la casa, o tu obligación es, no sé, quedarte con los hijos, o de crear justamente todas estas, mujeres en el anime, porque, pues, en dado caso, pues, están supersexualizadas, y es como una fantasía de, no sé, como de la misma sociedad
masculina. Es un tema muy interesante que estaría padre investigar más a fondo. Sí, y también un poco ligado justo a la religión de Japón, ¿no? Que digo, no directamente con estos temas de la mujer, sino en cómo se tratan esos temas en la animación. Y cómo para ellos pues es muy normal mostrar sus rituales, mostrar cuando van al festival, al santuario, cuando tienen su altar en la casa. O sea, realmente sí están reflejando de alguna manera a través de la animación muchos sus usos y costumbres, su expectativa tal vez, su idealización de la sociedad. eh, y justamente es como un reflejo muy, muy interesante de qué está pasando allá, ¿no? O sea, realmente sí lo están usando para transmitir algo más allá que solo entretener a los niños y ya. O qué influencia tiene. Había visto que creo que hubo un anime igual como en los 70, por ahí en esas fechas. Y este anime incluso se llegó a tachar de que estaba provocando como a terroristas, porque hubo como una especie de ataque terrorista donde este grupo secuestró un avión originalmente. Y cuando firmaron, pues ahora sí que el ataque, lo firmaron con el nombre del anime. Y entonces empezaron a decir de que, no, este anime induce a ciertas conductas, ¿no? Ya más tarde lo volvieron a sacar y así, porque era muy famoso. Ay, es algo como de Joe, no sé qué. Joe. Lo voy a buscar, ahorita les digo. Los JoJo's, Bueno, Tomorrow Joe. Ajá. Tomorrow Joe. Ah, No, Tomorrow's Joe. Ajá. ¿cómo se escribe? Tomorrow de mañana. De mañana Joe. Joe. Ajá. O sea, como los O, Joes del mañana. ajá. El Joe del mañana. Y justamente tiene como un personaje masculino que creo que está en la parte de boxeo, porque algo que también permeó mucho en la cultura japonesa fueron los deportes. Y Ujú. muchos de sus animes empezaron a hacerse muy famosos por justamente los deportes como el boxing, como el tenis, el voleibol. O sea, fue algo que, ¡pum!, pegó. Y que yo creo que dio mucha influencia pues a animes como en Dragon Ball, ¿no? Y que se podía admitir contenido pues violento a partir de todo esto, ¿no? Pues Yo las creo que de artes los deportes, marciales de las también. artes marciales. Ujú. Ya. Sí había visto imágenes de este anime que dices. Ajá. Y, y justo está interesante porque, digo, yo soy muy fan de otro anime que se llama Hajime no Ippo, que también es de boxeo. Y está cool porque en una parte de ese anime te hablan justamente del contexto de ocupación de Estados Unidos en Japón y de cómo Mm. usaban el boxeo para humillar todavía más a los japoneses. Y, y es algo que justo está intrínseco en toda la cultura bien, bien cañona, ¿no? Y son todo este conjunto de traumas que tuvieron a raíz de, pues, de su contexto histórico, que sigue siendo muy presente, sigue estando muy presente en todas sus producciones animadas y de manga, pues, en todo su contenido audiovisual. Y que es un contexto muy, muy distinto al de Occidente, que pues Occidente nunca ha tenido esa clase de situaciones históricas por las que tuvieron que pasar a ese grado. Es claro. que justamente Japón quedó muy herido con Estados Unidos, pues porque los vencieron en su auge y pues porque lastimaron muchísimo pues ahora sí que a toda la nación. Y que Sí. todavía encima de eso los ocuparon, que pues Ujú. hasta hoy en día siguen ocupados por Estados Unidos. Sí, sí, sí. Que cabe aclarar que aquí sí estamos usando la definición correcta de ocupar y y no como ocupo ir al baño. Qué menso. Gracias por aclarar. Sí. Es que eso es algo que tiene muy único Japón, ¿no? Y que realmente ningún otro país podría asemejársele en cuanto a el contenido que producen, porque al final del día el arte bebe de la cultura y la cultura bebe de la historia, ¿no? Y la historia de Japón en muchísimos sentidos es absolutamente única, ¿no? Volviendo a lo que decía Mario respecto a que todos los animes tienen de una u otra forma explosiones o plasman temas de la Segunda Guerra Mundial o de la historia previa de Japón. Japón ha sido siempre muy, muy diferente a lo que conocemos, ¿no? Y a lo mejor también eso tiene que ver con los clashes que provoca en Occidente en general.
Pero es que es interesante porque pues, realmente cada nación tiene una historia única, ¿no? No es como que Sí, Japón sí, sea sí, punto y aparte, pero más bien totalmente. el cómo Japón hace uso de la animación para transmitir eso. O sea, creo que ese es el gran diferenciador, de cómo ellos realmente ven la animación como un canal para expresar y hablar de todos esos temas y no solamente como un género encapsulado de contenido infantil. Así Claro. como Chespirito en algún momento fue una crítica social, ¿no? En México. A ver, desarrolla. Ajá, te escucho. No sé, o sea, eh, Desconocimiento total aquí. Sí, sí, sí. no, o sea, estaba pensando de que, pues, cada país, como dices, tiene su propio contexto. Ujú. Y su forma de expresarlo fue a través, por ejemplo, de estos mangas y del anime, y empezó a desarrollarlo más, justo para reflejar, ¿no?, lo que estaba sucediendo con su sociedad. Y, pues, siento que en México, pues, o sea, no es como que hubiéramos desarrollado animación como tal, pero tuvimos, a un Chespirito que a lo mejor hizo El Chavo del Ocho, que hizo, un Chapulín Colorado y así, que también reflejaba la problemática de la ciudad, de la población en México, y que por eso en su momento, pues, se volvió tan famoso y tan aceptado también pues, también no solamente por México, sino por Latinoamérica, ¿no? Porque estaba reflejando cuál era el estatus social del Sí, país. una realidad compartida por muchos, ¿no? Ajá, o sea, me refiero a que cada país, como dices, ¿no? Tiene su propia Ya, historia y ya. tiene su propia manera de a eso me Japón refería con tiene a Dragon Chespirito. Ball, México tiene al Chavo del Ocho. Sí. Que a la Bueno, final sí es un fenómeno, ¿eh? O sea, sí, sí, pregúntale a cualquier ujú. brasileño y te va a decir todos los diálogos de pi a pa, Sí, sí, sí. porque Chespirito, el Chavo del Ocho es Dios para ellos. Sí. Y bueno, ya viendo, ¿no?, toda esta influencia y la parte social que ha tenido Japón, y que bueno, que hemos hablado un poquito, ¿no?, de que cómo, eh, en diferentes casas, pues, te permitían o no te permitían ver este contenido por la violencia. ¿Qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que, que estos, tipos de programas realmente pueden tener una influencia en los niños o en las niñas en cuanto a violencia? Mm, Yo no sé responder esa pregunta, por eso prefiero que le conteste él y que es la que sabe de eso. Además, tú no viste Dragon Ball de niño, ¿sí? Tú sí tenías Vi- prohibidísimo toda la animación. Lo vi a escondidas también por un periodo muy corto, ¿En el serio? Dragon Ball Z. Vi de Freezer a Majin Buu nada más. Okey, okey. Buenos arcos. No, yo vi Sí. todo, creo que me perdí el último capítulo, o sea, todo vi de Dragon Ball. Híjole, se me hace que es una pregunta muy compleja, pero creo que la puedo desmenuzar como en algunas ideas, o me vienen algunas ideas a la mente. Yo pienso que cuando se habla de cómo reciben las personas ciertas producciones o ciertas, sí, producciones de los medios, a veces podemos ser como muy reduccionistas, ¿no? Y es una discusión que se tiene teniendo, ay, valga la redundancia, bueno, que se lleva teniendo durante muchísimos años, el si al final de cuentas los videojuegos o los productos televisivos pues adoctrinan infancias, ¿no? Y creo que eso es una visión muy reduccionista al pensarlo así. Es una teoría que se llama el modelo de efectos. Y entonces es pensar justamente que eh, pues las infancias están a merced de lo que les dice la televisión y no pueden hacer nada más que reproducir los mensajes que están ahí, ¿no? Pero entonces eso es asumir que pues justamente las niñas y los niños no tienen ninguna agencia, ¿no? Y entonces recibe, o que las personas no tenemos ninguna agencia y que recibimos la información de la tele y, como él lo mató, pues entonces yo también voy a ir a matarlo, ¿no? Y entonces pienso en este videojuego, soy malísima para los videojuegos, pero creo que se llama Grand Theft Auto, sí es en el que van como matando gente y robando carros, y sí es ¿verdad? Y entonces yo no veo que los niños digan, pues me voy a robar este carro que está aquí, me voy a conseguir una pistola, porque no funciona la sociedad en la que están situados y situadas de esa manera, ¿no? Entonces, eh, eso, pensar a las personas y a los niños, a las niñas, como con una agencia que les permite decir, bueno, en el contexto en el que estoy situada, situado, pues las cosas no son así. Entonces puedo separar que esto es realidad y que esto pues es un producto televisivo. También que al final de cuentas, pues
la televisión, en este caso que estamos hablando, las series, pues sí tienen como una intención de generar efectos, ¿no? Pero también ahí separar que hay pues los efectos esperados y los efectos no esperados. Entonces, mediar como hasta qué punto esto pues va a hacer que la audiencia responda o no va a hacer que la audiencia responda. Y que luego hay respuestas que quienes producen estas series no se esperaban, ¿no? Ahorita estoy pensando en series de live action, pero Ujú. últimamente estuve leyendo de que ha habido un montón de series en live action en la que el protagonista tenía un interés amoroso, pero por los estudios de rating o por la respuesta de las audiencias tuvieron que cambiarle de interés amoroso porque no estaba funcionando, ¿no? Y entonces, en lugar de que haya una influencia de la serie hacia la audiencia termina por influenciar pues la narrativa de la serie, ¿no? Por lo que pide. Y también es algo que pasó con esta peli de Sonic, ¿no? O sea, del diseño del personaje y que me Ah, parece que sí. está volviendo a pasar con Shrek, ¿no? De cómo las audiencias al final de cuentas sí, o sea, sí hay una comunicación, una retroalimentación en este proceso como de comunicación que ocurre entre pues quienes ven la serie y la serie como sí misma. Entonces, Ujú. mi conclusión de todo este choro que les acabo de aventar es que creo que la televisión sí puede tener un impacto educativo, pero es bien importante considerar, uno, que las personas que lo reciben, las y los receptores, pues están situadas en un contexto en particular y por lo tanto aprenden, conocen y responden con base en su entorno y en su contexto, que hay personas que median esa interacción, ¿no? O sea, yo veía Los Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball Z con mi papá, entonces había alguien que me mediara esa situación y que me explicara, pues, que no puedes salir por la vida y pegarle a la gente para que te dé su burrito, ¿no? O sea, no funciona así el universo. y, y por último, también que eh, es mucho más complejo la manera en la que recibimos la información. Desde las pedagogías siempre se habla de que las personas no somos vasijas vacías a las que les metes conocimiento, sino que llegamos a cualquier experiencia de aprendizaje ya con aprendizajes previos. Entonces, esos aprendizajes previos pues cobijan lo que estás recibiendo nuevo, ¿no? Entonces se le llama que no recibimos educaciones bancarias, o sea, no nos depositan información en cabecitas vacías, sino que pues aprendemos del mundo, pero con base pues en lo que ya conocemos y sabemos. Entonces, bueno, esa es como mi respuesta muy amplia de sí hay un carácter que puede ser educativo, pero depende de un montón de otros factores el cómo lo recibimos. Yo, 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 Justamente. yo. Es que me imagino que también hay sus excepciones, ¿no? Siempre va a haber un caso excepcional, porque me acuerdo muchísimo que en mi primaria había un niño que sí se sentía Goku. O sea, y literal se iba corriendo así y se subía a las gradas y se tiraba queriendo volar Oh, y, no. y se lastimó muchas veces por intentar hacer cosas que veía en la tele. Y tal vez es justamente como tú dices, porque tal vez no tuvo como este mediador en su familia, o tal vez la forma en la que fue educado no, o tal vez tenía un tema más neurodivergente, como se dice hoy en día, toda esta situación donde él no alcanzaba a dividir la realidad de la ficción y las mezclaba en un punto. O sea, sí puede llegar a haber esa clase de casos, ¿no? Sí, Claro, perfecto. claro, solo no podemos generalizar, ¿no? Yo también tuve un amigo que se creyó Peter Pan y se amarró de la cortina y se aventó, y si su mamá no Ay, lo no. encuentra, pues, ay, David, perdón, ya te estoy exponiendo aquí en el podcast, pero sí, si su mamá no lo encuentra, pues no la estaríamos contando, ¿no? Pero como tú dices, Mario, o sea, no son, o sea, hay casos que sí, hay casos que no, y dependen de un montón de factores. Ujú. Justo ahorita Justo. que decías la parte de que, bueno, también depende de la demanda del consumidor y de que cómo puede cambiar el contenido de acuerdo a eso. En el caso de los Moomins, en Japón, en ese momento, pues ya tenían como mucho contenido con violencia o con, pues sí, casos, ¿no? Donde hay peleas y eso. Y cuando llegaron los Moomins a Japón, como que no los recibieron bien porque no querían ver cosas tiernas. Y creo que hicieron una adaptación en donde los ponen a pelear y tienen tanques y están todos agresivos, traen pistolas. Y ¿Qué? sí, habrá que buscarlo, pero el autor como que no fue muy fan de esta adaptación. Qué horrible. Que, que justo, ya me salió una imagen del Moomin con la pistola, Ajá, su escopeta. Wow. Este, pero también algo que dices ahí, de lo que mencionaba Celi, de cómo ha ido Ajá. influenciando. También el otro día me salió una publicación
justo de que en los últimos años ha habido muchas series donde los personajes principales son antihéroes, ¿no? Y como Ujú. que ya se perdió mucho esta imagen del personaje principal que es un héroe, que busca el bien común o que no se le corrompe a pesar de nada. Y en cambio tenemos a todos esos antihéroes que son corruptos, que están buscando cómo obtener el objetivo. Ahora sí que el fin justifica los medios 100%. Y como que eso ha ido también de una manera generando un reflejo en la sociedad, ¿no? O sea, de alguna forma como que sí ha ido influenciando en cómo la sociedad empieza a percibir las cosas y empiezan también a justificar muchas situaciones. Es como esta crítica, ¿no? Que hubo a una caricatura de hoy en día, donde creo que es una vaquita que le dicen que puede ser lo que quiere y se identifique Ah, con lo que sí. ella quiere. Y, y que la vaquita dice: "Ah, okey", o sea, es como una forma, ¿no? De aceptar su identidad. Pero, pues, es un Sí, sí. reflejo del pensamiento de hoy en día. Pero ahí va O al revés. O sea, porque ajá. ahí es la serie en consecuencia de la sociedad y el otro es la sociedad en consecuencia de las series. Pero a lo mejor no son excluyentes, ¿no? Justo. O sea, Ajá. necesariamente las producciones artísticas abrevan de lo que sucede en la sociedad y del contexto. O sea, al final de cuentas, pues las expresiones artísticas responden a su contexto, ¿no? Y obviamente las audiencias pues van a responderle a esas expresiones artísticas porque les interpelan, ¿no? Te atraviesa de una u otra manera. Y creo que también eso tiene que ver un poco con este choque cultural que hablaba Iván al principio, porque creo que un error que cometemos mucho es querer leer ciertas expresiones artísticas sin quitarnos los lentes occidentales, ¿no? Y entonces por Mm. eso luego expresiones de Japón a lo mejor nos escandalizan o nos incomodan, y qué bueno que nos incomodan, porque si nos incomodan, pues es por algo, ¿no? Pero sí, creo que no necesariamente es excluyente, creo que al final de cuentas es un círculo, porque estamos pues situados en el mismo contexto. Sería como, siento que sería como muy fácil, ¿no? Decir, produces algo y esto genera un impacto y entonces pues produzco otra cosa y no sé, voy a Claro. producir puras series que vayan en contra de fascistas totalitarios, a ver si nos deshacemos de Trompito y Milei, ¿no? Pero pues esto no funciona así. Sí creo que se alimentan como cíclicamente. Algo que sí me ha llamado mucho la atención, y ya nos estamos extendiendo mucho en este podcast, porque creo que hay muchísima tela de dónde cortar de este tema, ¿no? Sí, Así es. Muchísima. Sin, sin duda vamos a tener que volver a traer a Eli otro día. Yo Pero con algo gusto. que me ha interesado mucho últimamente es que los nuevos creadores de series animadas occidentales vienen con una fuerte influencia de Oriente. Porque a la final los nuevos creadores son personas como nosotros que crecieron viendo mucho anime Ujú. y series como, eh, ¿cómo se llama? The Owl House o Amphibia o la última película del gato con botas. O sea, como que ya hay muchas cosas que tienen una muy fuerte influencia oriental dentro de ellas, que obviamente siguen siendo historias contadas por occidentales, pero ya con una influencia oriental muy presente, cosa que antes incluso más bien Oriente estaba más influenciado por Occidente. Y siento que ahorita ya como que se está volteando un poquito sí. esta balanza. No por nada toda nuestra generación quiere ir a Japón. O bueno, hoy en día siento que muchísima gente de más o menos del mismo rango de edad es de que no, es que yo quiero ir a Japón, voy a ir a Japón o ya fui a Japón. Cada semana una persona nueva de mis Facebook se están yendo a Japón. Ajá, yo quiero ir a Japón. Sí, yo también. Sí. Oigan, pues justamente creo que es buen momento para empezar a cerrar. Así que, no sé, ¿les parece que hagamos una ronda de conclusiones? Es que, ¿qué concluyes? Hay tantas cosas. ¿Cuál es la conclusión? Porque siento que tocamos muchos temas, o sea, en Justo, cuanto, pues, la violencia y todo eso. O ¿qué sea, concluimos? si la idea era hablar de si las caricaturas tienen cierta influencia, pues yo creo que sí. En cuanto a ese tema, yo creo que sí hay una influencia. Y pues sí, o sea, todo, qué tan grande o qué tan pequeña es esa influencia depende también de cómo la persona que esté a tu lado te vaya guiando, como en el caso de Eli, pues fue su papá.
Claro. Sí, pues a lo mejor lo más fácil va a ser simplemente decir muchas gracias a Eli por venir el día de hoy y muchas gracias a los que nos escuchan. Ya tenemos YouTube, ya por fin esta semana, bueno, para ustedes hace varias semanas ya estamos en YouTube, también estamos en Instagram como número 1 podcast de animación, para que nos sigan, para que nos comenten qué les parecen los episodios, si quieren que traigamos más invitados, de qué temas quieren que hablemos. Y pues nada, suscríbanse, síganos. Sí, Y y también que nos cuenten qué les influyó a ustedes de pequeños viendo animación oriental o cuál ustedes sienten que haya sido como un impacto que les haya generado alguna serie que vieron mientras crecían. Creo que está interesante como conocer diferentes perspectivas y experiencias, ¿no? súper. Pues muchas gracias. Gracias, Eli. Gracias. Gracias a ustedes.